Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a otra emisión aquí en su programa Criterios. Y en esta ocasión, ¿qué es lo que vamos a analizar? Bueno, nos vamos a centrar en el campo climático respecto a lo que ha sufrido nuestro país en las últimas semanas. Ahora bien, una de las comunidades históricamente que más han sido afectadas, no solo por el cambio climático, no solo por los grandes temporales que hemos tenido durante años, sino también por la falta de mitigación y por la falta de intervención, o al menos de una buena gestión gubernamental, ha sido como siempre la comunidad del Bajo Lempa. Vamos a estar analizando si han hecho algunos proyectos, si las comunidades siguen estando en alto riesgo o ese riesgo ya es mínimo en la actualidad, y qué es lo que se puede hacer a futuro para seguir mitigando este tipo de aspectos. Y bueno, eso lo vamos a analizar con nada más y nada menos que José Santos Guevara, quien es director de la Asociación Intercomunal de Comunidades para el Desarrollo Económico y Social del Bajo Lempa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Buenas noches y muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la teleaudiencia de este prestigioso programa. Muchas gracias. Y encantado de que usted nos acompañe. Entonces, vamos entrando en materia respecto a lo que ha sucedido en los últimos años en el Bajo Lempa. Quisiera que nos pudiera contextualizar históricamente por qué ha sido un problema el Bajo Lempa cada vez que hay lluvias totalmente torrenciales y qué es lo que se ha hecho para mitigar. A ver, históricamente, ¿cuáles han sido los problemas? Bueno, el Bajo Lempa, como todos conocemos, igual que otras digamos, zonas del país, claro, es una zona de planicie costera, ¿verdad? Que ha sido históricamente muy productiva. Antes de la guerra eso estaba en manos de pocas personas, de grandes terratenientes. Sí. A partir de 1992 llegamos a esa zona, procedentes de diferentes departamentos del país. Y desde ese momento, pues nosotros llegamos con la intención de trabajar, de hacer producir la tierra, como la mayoría o casi en su totalidad somos de vocación agrícola, gente campesina. Y bueno, no conocíamos el tema de las inundaciones, para nosotros eso no existía porque la mayoría venimos de zonas altas del país, ¿verdad? De Morazán, Chalate y otros departamentos. Pero en el 98, exactamente en noviembre del 98, se dio lo que fue el huracán Michi, un fenómeno que atacó principalmente a Nicaragua y Honduras, hubieron muertos, etc. Pero a nosotros nos llegó todo el agua que se deslizó de la parte alta. Sí. Y en ese tiempo el sistema de bordas no existía, ¿no? Ya había sido deteriorada por todo el proceso de abandono que había tenido esa zona en el conflicto armado. Y bueno, fue nuestra primera experiencia, se inundó toda la zona, perdimos cultivos, animales domésticos, sí, todo. Y bueno, mucha gente en ese momento, como no conocía, entró en un poquito de zozobra y algunos se regresaron a sus lugares de origen a vivir la misma situación de pobreza, pero la mayoría decidimos quedarnos y al contrario empezar a buscar alguna alternativa que minimizara ese problema. Y bueno, las bordas era una de las alternativas, rehabilitar todo el sistema de drenaje que hay en la zona, el mejoramiento de calles internas, y para eventos más complicados, pues también un sistema de albergue, ¿verdad? Pues en ese tiempo, desafortunadamente, las comunidades del Bajo Lempa vivíamos en un casi abandono.
porque se creía que todos los que estábamos ahí era rojo, voto rojo, y luego pues las cosas políticas que... Es decir, por razones políticas, o sea, de su posición política, ustedes los habían dejado en el olvido. Sí. ¿no? Pero bueno, la gestión de la comunidad, y por eso es tan importante para nosotros la solidaridad internacional y la cooperación internacional, porque es la que le ha abanderado todas sus necesidades a las comunidades. Y fue el gobierno de Japón que donó 5.6 millones ahí por el 2000, 2001, ¿ya? Y fue cuando dio inicio la construcción de la borda. Sin embargo, el trabajo que se hizo no fue el mejor, el material que se utilizó no era el adecuado, y por tanto en los próximos inviernos se fue deteriorando muy rápidamente. ¿Se utilizaron materiales de baja calidad? De la zona, ahí mismo sacaron tierra y la llevaban a hacer la borda, claro, pero no compacta demasiado porque es una tierra con mucha arena, entonces fácilmente la deteriora las correntadas del río. Pero nosotros empezamos a buscar asistencia técnica y vinieron unos ingenieros de Estados Unidos, de Global Village, vinieron por ejemplo ingenieros de Alemania, y logramos como unificar un criterio técnico que incluso en ese momento ya pudimos hablar con el Ministerio de Agricultura, que era el que tenía, digamos, bajo su responsabilidad la construcción de las bordas, y así pues fuimos mejorando, pero el problema persiste, ¿no? Y después tuvimos inundaciones en el 2005 con el Stan, en el 2009 con la tormenta Ida, en el 2010 con la tormenta Ágata, en el 2011 con la depresión tropical 12E, y bueno, después ya en el 2020 con la tormenta Eta, Iota, y Amanda y Cristóbal que se dieron, y recientemente que también ha habido, digamos, una zozobra en las comunidades, aunque no hemos tenido inundaciones, pero desafortunadamente ahora el estado de la borda es deplorable, tiene 3 años que no se le ha dado mantenimiento. 3 años sin mantenimiento, sí, en total abandono. Sí, bueno, hay que decirlo, en el gobierno anterior se había comprado una maquinaria específica para darle mantenimiento a las bordas y todo el sistema de drenaje. No tenemos mayor información, pero lo poco que sabemos es que toda esa maquinaria se movió para construir la presa del Chaparral. Y ahora no hay, digamos, mantenimiento en la borda. Hemos tratado de hablar con gente de CEL, porque últimamente son ellos los que se han estado encargando del mantenimiento. Sí. No hemos podido, hemos enviado cartas de solicitud de audiencia con el presidente de la CEL o con alguien referente, ¿no? ¿No tienen respuesta hasta la fecha? No hemos podido hablar. También no hemos logrado con el Ministerio de Agricultura. Nosotros consideramos que hay poco interés en dialogar con las comunidades, y eso nos parece grave, porque un desarrollo local no se puede dar sin la participación activa de las comunidades. Ya, pueden estar habiendo planes de todo tipo, pero si la comunidad no participa, como que no están ahí las prioridades, ¿no? En este caso nosotros consideramos que es muy fundamental el diálogo con las comunidades. Nosotros siempre, como asociación y como comunidades, hemos estado siempre dispuestos a colaborar, a participar de todos estos procesos. Incluso ahorita hay comunidades ahí que están haciendo limpieza de la borda, quitando todos los árboles que están en los taludes de la misma, están chapodando. Incluso hay comunidades que están hablando de que van a reparar las grietas principales que hay en la borda, porque como tiene un promedio de 3 metros de ancho, ¿verdad?, en la cima de la borda, pero hay grietas que ya prácticamente le falta unos 50 centímetros para cruzarla. Quiere decir que ahí, con un poquito de agua que empiece a entrar, empieza a deteriorar, y de repente tenemos ya el desbordamiento del río. Y eso está casi en toda la borda, porque
también hay que decirlo, hay gente que no colabora, No, pues, claro. mete ganado, andan animales como cuzucos o otra especie y empiezan a deteriorar la borda, y como no tiene mantenimiento, entonces nosotros creemos que esa situación ahí es bastante seria, pues, y debería de atenderse. Nosotros hemos venido haciendo el llamado desde hace rato para que se atienda ese problema. Ok, algo que también me interesa saber es, ¿alguna de las gestiones municipales, digamos, desde que ocurrió lo del huracán Mitch, se ha preocupado o siquiera ha llegado a visitar, o nos quedamos meramente en que los van a visitar únicamente para ver si consiguen algún voto? ¿Cómo han sido las municipalidades? Bueno, en el caso de las municipalidades sí ha habido, digamos, un trabajo coordinado con las comunidades, y de hecho de eso hay algunos resultados de las gestiones, en materia de albergue. Bueno, recientemente vimos a la alcaldía andar haciendo limpieza de los drenos, pero con gente, ¿verdad? Porque ahí se quita solo los residuos o la basura que ha logrado entrar a los drenos, pero es que eso quiere, digamos, desasolvarlo. Necesitamos maquinaria para poder desaterrar esos drenos. Sin embargo, nosotros creemos que esa no es una competencia de la municipalidad, porque ya es una obra de gran envergadura. Ni siquiera la cooperación internacional puede financiar este tipo de proyectos porque son millonarios, son proyectos millonarios. Entonces, nosotros creemos y estamos claros que esa es una responsabilidad del gobierno central a través de sus ministerios o de las oficinas que ellos designen, ¿verdad? Pero sí es una responsabilidad del gobierno. Las municipalidades, pues, llegan, ¿verdad? Y por supuesto que buscan votos, ¿verdad? Pero a veces colaboran en lo poco que se puede. Pero a partir de estos 3 años que les comento, no hemos tenido un mantenimiento en esa obra. Ok, perfecto. Sigamos hablando de esto, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. No nos cambie, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y seguimos analizando la situación respecto a lo que ha sucedido históricamente en el Bajo Lempa. Ahora bien, ya que se nos está comentando que históricamente las municipalidades en cierta forma han intervenido, pero debido a la cantidad de recursos no debería de ser directamente competencia de ellas, sino de las distintas administraciones de los gobiernos centrales. A ver, también se nos estaba comentando que de no ser por la cooperación internacional, realmente o probablemente nadie hubiera intervenido. Algo que sumamente llama la atención es, ya que es un proyecto millonario, las diferentes agencias de cooperación ya le han dicho al Bajo Lempa, miren, lo siento, apoyamos en lo que pudimos, pero nos retiramos de los distintos proyectos. ¿Se han retirado las agencias de cooperación? Pues yo creo que sí ha habido una disminución, digamos, en la cooperación. Nosotros como organización tenemos algunos proyectos que van en otras vías, en la parte productiva, becas para estudiantes, trabajo con mujeres, con jóvenes,
con escuelas, ¿verdad? Pero en esta materia, porque como le repito, son proyectos de mayor presupuesto, pues no hemos tenido, digamos, una cooperación así concreta de parte de las agencias de cooperación. Sin embargo, sabemos que hay proyectos o fondos que son bilaterales, sí, claro, son cooperación oficial. En este caso, pues lo que le comento de los 5.6 millones que en aquel momento donó Japón, sí, y también entiendo que otras agencias han donado para, no sé si en este gobierno, porque no conocemos mucho, pero en los gobiernos anteriores nosotros sí sabemos que hubieron donativos que incluso fueron a parar en un lugar que no era el adecuado, ¿verdad? Sí. Y pues las comunidades afectadas siempre lamentan ese tipo de cosas que sucede con nuestros funcionarios, ¿verdad? Pero bueno, nosotros como comunidades no podemos hacer nada en eso, o sea, son decisiones políticas, ¿verdad? Que son correctas o no son correctas, pues en su momento lo juzga el pueblo, ¿verdad? Pero lo cierto es que el problema persiste. Y en la medida que no haya una voluntad política, pero concreta, no de palabrerillo, ¿verdad? Ni de publicidad, de propaganda, ¿verdad? Sino hechos concretos, porque eso es lo que a la población le gusta, que las cosas se vean. Y nosotros estamos viendo en este momento que no se está haciendo al respecto lo que se requiere. Y creemos nosotros que es muy importante considerar este problema, porque este tema no solo es del Bajo Lempa. Acuérdense que hay 5 cuencas que son gravemente afectadas por las inundaciones. Tenemos la cuenca del Bajo Lempa, tanto en Jiquililco como en Tecoluca, que es el mismo problema. Sí. Tenemos la cuenca del río Grande de San Miguel, ¿verdad? Tenemos la cuenca del río Huascorán, que pega con Honduras. Tenemos la cuenca baja del río Jiboa, que también tenemos un problema serio. Y tenemos la cuenca baja del río Paja, ya, que colinda con Guatemala. Entonces, este problema no es un problema sencillo o pequeño. Tiene que ser un problema que trascienda los intereses del país para poder buscarle solución. Y esto sin mencionar que ahora otras zonas también se inundan, ¿ya? Por la variabilidad climática, sí, claro, por todos esos problemas que se están dando con el cambio climático. Entonces, nuestro país está expuesto a enfrentar problemas de este tipo y que por lo que nosotros vemos se está haciendo muy poco al respecto. Fíjese de algo que llama sumamente la atención. Se ha mencionado que al menos durante administraciones anteriores ustedes trataban de dialogar y si bien se consiguieron fondos, esos fondos, muchos desaparecieron. Sí. Un par de investigaciones a nadie le cae mal. Pero es de agregar que, según usted menciona, se han enviado cartas a la actual administración y se sigue sin tener mayor respuesta. Es decir, que a ustedes, como en este caso, como representación del Bajo Lempa y de las diferentes cuencas, no les pueden decir, no, mire, pero ¿por qué ustedes como comunidad no se quejaron en gobiernos anteriores? Porque la lucha que ustedes han traído ha sido constante e incluso ahora ustedes siguen tratando de tocar puertas, aunque, según entiendo, ningún ministerio les ha respondido a la fecha. Sí, es que el Bajo Lempa, de hecho, siempre se ha caracterizado por ir a la vanguardia en estos procesos de incidencia, ¿no? Fíjese que nosotros hemos hecho nosotros le llamamos caminata por la vida. Sí. Una la hicimos en el 2003 y la otra la hicimos en el 2009. Gente que caminó desde el Bajo Lempa hasta San Salvador, 5 días en la calle. Porque lo que buscábamos era generar conciencia en los funcionarios, ¿no? Y ahí veníamos con nuestro pliego de peticiones, lo presentábamos en casa presidencial, pero al final como que no interesaba el sufrimiento del pueblo. Solo el que vive en un lugar de inundaciones puede comprender a otro. Cuando se le pierde la única manzanita de maíz que usted ha podido cultivar y que esa es la reserva que va a tener para el año y que ya no tiene otros recursos para volver, porque ese es un problema. Cuando se pierden los cultivos, nadie apoya el tema de la rehabilitación, ¿ya?
lo de la reactivación de la producción. Y un par de comiditas ahí, unas libras de frijoles, unas libras de arroz, que eso es momentáneo y se agradece, pero lo estratégico nunca se toca, pues. Entonces, como que vamos, como decía mi tía, coyol quebrado, coyol comido, ¿verdad? No, nosotros necesitamos obras más estratégicas, que cambien de fondo el problema. Entiendo que ustedes lo que necesitan son obras sostenibles, no obras del momentito y que le van a durar un par de meses. Sí. Necesita que eso sea sostenible, sí, para que no haya problemas a futuro. Sí, mire, ahí abajo estamos haciendo muchos esfuerzos. La gente está trabajando en base a la producción campesina, a la agroecología. Hay parcelas que están muy diversificadas, hay frutales, granos básicos, tubérculos, etcétera. Y hay alimento. En la pandemia incluso había gente que, como no podía ir al mercado, iba a su parcela, cortaba su matatadita de cosas y ya tenía comida. Pero ese es un proceso, pero se pone en riesgo cuando el río se desborda, pues, vea, todo se pierde. Y después hay que volver a empezar y la gente que económicamente no anda bien, o sea, sí, el nivel de pobreza se incrementa, ¿verdad? Fíjese que me encantaría que hiciéramos conciencia también en este aspecto. Se puede leer en las redes sociales que cuando llueve se dice, mire, qué bueno que llueva porque esto les ayuda a todos y todas las agricultoras. Ok, pero una cosa es que llueva con la respectiva moderación. Sí. Pero cuando hay este tipo de torrenciales, estamos hablando de que se pierden las cosechas. Entonces no siempre se puede decir, no, mire, es bueno que llueva porque a todos les va a beneficiar. No es cierto, porque pierden sus cultivos también. Sí, y ahora el cambio climático, digamos, está afectando de manera directa. Sí. O sea, todavía hay gente que no cree en el cambio climático y es lógico, ¿va? Pero nosotros que vivimos en una zona de alto riesgo, una zona vulnerable, nos enfrentamos a diferentes cosas. Por ejemplo, hay veces que llueve demasiado. Por ejemplo, fíjese un ejemplo, la tormenta Ida, sí, en 4 horas llovió lo que llovió para el Mish en el 98 en una semana, en 4 horas. O sea, por eso, no sé si se acuerda de la noticia que salieron aquí de Verapaz. Sí. Se deslavó todo un cerro y pasó en medio del pueblito. Lamentable. Allá por las hojas, en el Bajo Giboa, varias casas les dio vuelta así, como están en la zona de playa. Entonces, es una situación que en ese momento un cultivo no va a resistir. Y por el otro lado, la sequía. Fíjese que en el 2015, en esta zona, 2 meses llovió. Solo septiembre y octubre. Tuvimos 10 meses de sequía en todo el año. O sea, es imposible, digamos, parar una producción. Sí. Sin embargo, la gente ahí está tratando de ver cómo levanta, cómo trata de reponerse, porque nuestra gente es luchadora, ¿sí? Y usted sabe, el salvadoreño de cualquier cosa trata de rebuscarse, ¿verdad? Pero lamentablemente creo que las condiciones que el gobierno puede ofrecer se han quedado cortas en muchos casos. Y este tema de la variabilidad climática, como se le conoce también, ya está afectando y por ahora nosotros no vemos que hayan algunas discusiones sobre políticas públicas al respecto. Por ejemplo, la mucha lluvia, la sequía, las ondas de calor, el incremento de las plagas, la salinidad del suelo, porque ya hay penetración salina incluso. Hay punteras, pozos artesanales, ¿verdad? Que se saca con una bomba achicadora para regar algún cultivo. Sí. De repente ya sale agua salada, ¿no? Y eso ya no funciona, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, nosotros ya las estamos enfrentando, ¿ya? Pero en las discusiones de los funcionarios, este tipo de cosas no se escuchan, ¿verdad? No se abordan. No se escuchan, no importa. No, y debería, porque son cosas muy importantes. O sea, nosotros, de acuerdo con que hayan hermosas carreteras, hermosos aeropuertos y todo lo demás que le da vistosidad al país, ¿verdad? Sí. Pero la economía local también es importante, ¿verdad? Y eso parece que no se está abordando.
Bueno, sigamos analizando la situación del Bajo Lempa y otras comunidades, pero eso luego de nuestra pausa comercial. Ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y seguimos analizando la situación en torno a las comunidades del Bajo Lempa. Para seguir haciendo conciencia, nosotros en esta ocasión también queremos saber, ante el cambio climático y también ante los grandes temporales, ¿cómo se prepara la comunidad? ¿De qué manera se organiza? Sí, ese es un aspecto muy importante que en las comunidades siempre se ha tenido, ¿no? Ahí nosotros nos articulamos en base a la Ley de Protección Civil. Han habido comisiones comunitarias de protección civil, comisiones municipales de protección civil y muchas entidades o organizaciones. En el caso de nosotros como Acudebal, siempre formamos parte de la comisión. Y solo para aclarar, ninguna administración pública los ha llegado a organizar. Ustedes mismos se han organizado por su cuenta. Sí ha habido alguna coordinación, pero la comunidad también tiene iniciativa propia. Ok, qué bueno. Incluso nosotros hemos tenido, que eso cada vez ha venido disminuyendo por el tema de la cooperación, pues nosotros hemos tenido nuestro propio sistema de alerta temprana, incluso radios de comunicación. En la zona siempre, en las comunidades hay centros albergue, que la comunidad con las gestiones propias o Acudebal en algunos casos ha gestionado la construcción de centros albergue, la municipalidad en algunas comunidades, y luego la comunidad siempre está presta pues a participar en este tipo de organizaciones. Ha habido coordinación, pero también todos estos temas se han venido debilitando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la mayoría de comunidades instalábamos altavoces para hacer llamados de emergencia, ¿no? En momentos de las evacuaciones, en momentos de las inundaciones. Coordinábamos siempre con todos los organismos de socorro, Cruz Roja, comandos de salvamento, ¿ya? Y ha habido estrecha comunicación también con gente de protección civil, ¿no? Nosotros creemos que este tema necesita una revisión, ¿verdad? Porque, como le digo, información oficial poco tenemos, pero sí sentimos que se está debilitando todo el tema del sistema de protección civil. Ya, nosotros creemos que es importante ir fortaleciendo todas esas bases organizativas, todas esas comisiones que hacen posible. Fíjese que hasta ahora, en el Bajo Lempa, a pesar de todo, no hemos tenido una sola persona ahogada en el momento de la inundación. Qué bueno. Sí han habido muertes como réplica del problema, porque, miren, en estos momentos de inundaciones, la población más vulnerable siempre se afecta psicológicamente, por ejemplo los niños y las personas adultas mayores o las personas discapacitadas, porque ellas dependen de otros. Sí, claro. Y sienten que su vida está en peligro, entonces hay como un problema psicológico que después tiene un efecto. Hay personas adultas mayores que una semana después de la inundación fallecen. Entonces nosotros creemos que es consecuencia del impacto negativo de este fenómeno, pero ahogado como tal no hemos tenido, porque siempre ha habido una respuesta. Incluso nosotros hemos tenido grupos de jóvenes preparados en su mayor intensidad, digamos, para rescatar en rescates verticales, en aguas rápidas, etcétera, en búsqueda y rescate.
O sea, jóvenes que han estado y han trabajado ya en experiencia propia, digamos, en las comunidades, incluso Comandos de Salvamento nos preparó como a 20 jóvenes, incluso Qué bueno. el ejército también nos apoyó en eso en años anteriores. Entonces creo que las comunidades sí hacen, digamos, su papel, ¿verdad? Y ponen de su parte, se esfuerzan porque es la vida de las comunidades, ¿no? Pero siempre creemos que es importante que desde el Estado mismo se fortalezca este tipo de acompañamiento, ¿no? ¿Qué proyectos a futuro ven ustedes o cuáles serían las siguientes acciones para tratar de mitigar este tipo de situaciones? Sí, mire, nosotros creemos que este tema tiene que ser preventivo, ¿verdad? Proactivo, ¿no? Sí. De repente lo que se hace es reactivo, pues. ¿Verdad? Les encanta ver los albergues llenos, ¿verdad? Y llegarse ahí a tomar la foto, o llega el ministro tal a dar una conferencia de prensa en el lugar de los hechos. O sea, les encanta eso, pero realmente eso es reactivo, a nosotros no nos interesa, ¿verdad? Creemos que anticiparnos al hecho es lo más importante, y por eso nosotros hablamos que el sistema de obras de protección tiene que estar en buen estado. No es posible que 3 años esa borda no haya tenido un mantenimiento, si es que esa borda puede determinar la vida o la muerte de la población, o sea, de mucha gente. O sea, no es una cuestión así sencilla como se puede ver desde los espacios políticos, ¿verdad? Sí. Tampoco nosotros estamos cuestionando porque es un gobierno de un partido o de otro, no, es que nosotros estamos acostumbrados a criticar el problema como tal, venga de donde venga. Nosotros al frente muchas veces le criticamos que no estaban haciendo lo que correspondía, ¿verdad? Porque se suponía que ellos iban a trabajar en virtud de las necesidades del pueblo, pero en algún momento nosotros eso lo vimos como un poquito desviado, ¿no? Poquito o bastante, no sé cómo lo vea la población, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es que realmente esos temas no se hicieron como nosotros creemos que es importante. Entonces, el tema de las obras de protección, llámese borda, llámese dreno, el tema de las calles vecinales, el tema de los sistemas de albergue, ya. Fíjese que también es importante el tema de las reservas de alimentos. Mire, a veces en todas estas calamidades que vive nuestro país, en todas estas emergencias, incluso en la pandemia misma, todas las grandes cadenas de supermercados son los más beneficiados, porque incluso existe esa, no sé, falta de visión pues en el más pequeño, que cierran todos los mercaditos pequeños, pero los únicos que están abiertos son las grandes cadenas de supermercados. Entonces para estos tipos, yo digo, se han de alegrar que venga una pandemia porque tienen un ingreso millonario, ¿no? Cuando nosotros que producimos en el campo, si tuviéramos un acompañamiento, podemos tener reservas de alimentos, reservas de agua, ¿ya? Y no tendríamos que gastar semejantes cantidades de dinero que no tenemos, ¿verdad? Cuando vienen este tipo de emergencias. Es decir, para nosotros es importante una planificación estratégica con una visión política clara y consciente del problema, ¿verdad? Y también de la mano con las comunidades. O sea, usted no puede planificar cosas desde aquí del escritorio y querer irlas a imponer allá como receta, pues. Porque sí, lo puede hacer, pero quizás no es lo que la gente quiere, ¿no? Entonces, en eso creo que sí es importante entrarle a un debate serio en este tema. Nosotros estamos listos en eso, ¿no? ¿Usted considera que en ese aspecto no hay soberanía alimentaria? Debido a que, en principio, y ya que usted menciona la pandemia, lo primero, los recursos o las autorizaciones para seguir funcionando se le dan a las grandes empresas, pero no a las personas que en verdad necesitan. 1 y 2, que en lugar de potenciar la agricultura y de crear los mecanismos necesarios para que ustedes sigan produciendo y no tengan ese tipo de problemas, se prefiere mejor importar que apoyar a los emprendedores o a los agricultores en este caso. Sí, yo creo que eso también es una forma o una manera equivocada de hacer las cosas. Sí. ¿Verdad? Porque solo imagínese usted, ¿qué hace una persona que vive de lo que vende diariamente? Vende manguito, pepino, jícama, sandía, pero de repente le dicen usted no puede salir, y entonces
ya no puede ir a vender su producto, pero usted vive de eso. ¿Cómo vive después de eso? O sea, ¿cómo sobrevive? O sea, estamos hablando que en ese sector son miles de personas o familias que dependen de eso. Pero luego llega el gobierno y dice, mire, a usted le vamos a dar $300 para que solucione su problema. Pero eso se lo van a dar una vez, porque no es sostenible. Sí. No le pueden estar dando durante un año $300, también no es justo, pues, no es lógico. Hay otras prioridades. Por eso es que nosotros mejor, en vez del asistencialismo, en vez de que le den cosas, mejor, como dicen algunos, hay que enseñar a pescar en vez de dar el pescado, ¿verdad? Y en ese caso nosotros tenemos la tierra, tenemos nuestra fuerza de trabajo, nuestra experiencia de trabajo, pero usted va a buscar un crédito y sale por las nubes, pues. Sí. Entonces, difícilmente puede una familia campesina desarrollarse si no hay un programa específico, un programa claro para que pueda desarrollarse, ¿no? Y por eso es que imagínense, los aguacates de México, el maíz de Estados Unidos, los frijoles de allá de otro continente, las verduras de Guatemala, el queso de Nicaragua, ¿ya? Y eso viene a ser competencia con el pequeño productor que ha sobrevivido. ¿Y cómo entonces, pues? O sea, lo local no interesa, pero es que ahí hay intereses, yo creo que ahí hay intereses, ¿verdad? De los que importan cosas, ¿verdad? O los que llevan y traen, ¿no? Ganan, o sea, entonces, pero lo hacen en detrimento de la economía nacional. Yo creo que eso no es correcto, pues. No, claro, y el gobierno que está hablando, que es un gobierno cercano a la gente, debería de poner este tipo de cosas. Imagínense, ha habido de parte de la Asociación de Ganaderos de El Salvador denuncia que hay competencia desleal porque está entrando producto de Nicaragua, ¿verdad? Y entonces, cuando quieren vender el queso de acá, ya no se puede. Y los productos para la producción totalmente caros, las materias primas, etcétera. No, es que es una situación muy compleja la que está viviendo la mayoría de este país. Desde y hay luego. que decirlo, pues. Sí, claro. Bueno, vamos a continuar analizando los diferentes aspectos luego de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y seguimos analizando la situación climática y específicamente en lo que ha sucedido históricamente en el Bajo Lempa y en cómo realmente se les ha brindado apoyo o no se les ha brindado apoyo. Algo sumamente importante es que se nos menciona, la comunidad del Bajo Lempa realmente no quiere que le regalen cosas, quiere que le permitan producir, quieren que le permitan crecer, desarrollarse económica y socialmente. Quieren que se apoye a los productores nacionales en lugar de que toda la plata se vaya para el extranjero, ¿cierto? Sí, correcto. Nosotros siempre hemos abogado por eso, ¿verdad? Porque haya unos programas claros, ¿verdad? Que beneficien al pequeño agricultor, porque nosotros vemos, por ejemplo, el tema del paquete agrícola. Ahí se gasta una buena cantidad de millones, ¿verdad? Que casi siempre esa factura se la llevan las grandes corporaciones. Sí, claro. Ahora se le está comprando a algunas cooperativas, lo cual es bueno, pero eso es algo puntual. Incluso en este año todavía en la zona oriente hay muchos lugares que no se ha entregado el paquete agrícola. Y si van a entregar en Morazán, por ejemplo, ya lo que era primera, ya lo que le llamamos primera ya no se puede, sí, claro, porque ya pasó el tiempo, ¿no? Entonces,
como que se está quedando un poquito debilitado el sector agropecuario, pero más que eso, imagínense, hay que apoyar el sector ganadero, si el sector ganadero dinamiza la economía, ¿ya? El sector que produce alimentos, ¿ya? Porque hay, por ejemplo, usted ve el tema del café, casi todos los gobiernos lo apoyan, el tema de la caña de azúcar, ¿verdad? Sí. Pero ese no es el pequeño agricultor, y además ese no es alimento, pues, o sea, 116.000 hectáreas de caña anunciaban que habían ahí por el 2020. 116.000 hectáreas. Ya no se puede producir alimento en eso, solo azúcar. ¿Verdad? Entonces, creemos nosotros que, bueno, eso genera ingresos y divisas, no, claro, pero no para la gente en concreto. ¿Verdad? Okay. Ahora, ampliemos el ámbito regional. ¿Cómo usted ve la mitigación, suponiendo que se ha hecho, respecto al cambio climático que está sufriendo nuestro país? ¿Se han hecho las acciones pertinentes? Pues yo creo que, como digo, en materia de políticas públicas estamos bastante débiles, ¿ya? El Salvador es un país catalogado en el 98% de alto riesgo, ¿ya? Y yo creo que debería ser un tema que ya estuviera en discusión pública, en la Asamblea Legislativa, en Casa Presidencial, en los diferentes ministerios. Pero si usted ve, se sigue dando permisos a diestra y siniestra de todos aquellos proyectos que van a alterar más el cambio climático. Principalmente el del Valle del Ángel, que creo que a usted también le ha llamado muchísimo la atención. Ese es un proyecto que ha sido cuestionado y que en los gobiernos anteriores se había detenido el permiso. Este gobierno ya lo adjudicó y ya está en proceso. Igual el tema del agua, usted ve, usted si conoce la ley de recursos hídricos, sí, que se aprobó, pues no tiene nada que ver con la ley que solicitaban, digamos, las organizaciones ambientalistas, las asociaciones administradoras de agua potable. ¿Cree que beneficia más a las grandes corporaciones? Sí, por supuesto. De la ley de recursos. Nosotros creemos que eso es un beneficio directo para las grandes empresas, ¿verdad? Porque no está atendiendo los problemas que realmente está padeciendo el país en materia de agua, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso nosotros consideramos que las políticas actualmente en estos temas va totalmente equivocada. O sea, no hay esa visión estratégica, no hay esa, digamos, voluntad política de hacer las cosas, y por eso yo creo que en el país vamos a seguir teniendo problemas. Además que el cambio climático cada vez lo están anunciando con mayor fuerza, ¿verdad? No es algo que se está debilitando. Desde luego. Bueno, nos vamos a nuestra última pausa comercial, así que por favor no nos cambie, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y como última pregunta, ¿qué opina usted respecto a cómo se han tratado las inundaciones actuales en San Salvador? Bueno, yo creo que ese es un problema grave también, y eso obedece, digamos, a toda la saturación y a lo obsoleto que está todo el sistema de drenaje, todo el sistema de aguas negras en la capital y en muchas ciudades, pero también por todos los remanentes de basura, ¿verdad? Que ese es otro problema que podemos abordarlo, pero en otro momento, ¿no? El tema de los plásticos de un solo uso. Eso es un tema que está haciendo tanto daño al planeta, ¿verdad? Y en este caso, en nuestra capital, ¿verdad? Si no se toman medidas urgentes, pues vamos a seguir lamentablemente teniendo este tipo de problemas.
Aquí hay muchas cárcavas, hay muchos lugares de alto riesgo y que me imagino yo que difícil ha de ser también vivir en una casa que ya está minada por debajo, ¿verdad? Al borde de colapsar. Y cuando vienen estos temporales, ¿verdad? Entonces, no, pues mi solidaridad también con esta población y con todas las comunidades vulnerables de nuestro país, porque nosotros ya sabemos lo que significa estar en una emergencia de este tipo, pero ojalá que las cosas vayan cambiando, ¿verdad? Ojalá que las voces que todavía salen, digamos, a protestar por este tipo de situaciones sean escuchadas, ¿verdad?, por nuestros funcionarios y que en algún momento se logre minimizar el problema, porque el tema de las inundaciones es difícil eliminarlo, pero lo que nosotros buscamos es que el impacto sea menor, ¿verdad? Desde luego. Sí. José Santos Guevara, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche, gracias por haber aceptado nuestra invitación y esperamos tenerlo en otro momento para seguir hablando de estos temas tan importantes. Sí. No, muchas gracias a ustedes también por la oportunidad y un saludo a toda la teleaudiencia del programa y muchas gracias. A usted y a ustedes también, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, como siempre, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.